Hola, ¿qué tal? Hoy les hablaré sobre la anatomía quirúrgica del hígado. Bueno, para empezar, el hígado es un órgano sólido del aparato digestivo, cuya masa, que es de 1 kilo a 1 kilo 600 gramos, ocupa casi todo el hipocondrio derecho. Está situado debajo del diafragma, encima del duodeno y delante del estómago, y se extiende por arriba hasta el plano de la quinta costilla, a la derecha, y el de la sexta, a la izquierda. Aprovechando la imagen del centro del ligamento coronario surge el ligamento falciforme, como se puede observar, que se extiende por delante a modo de membrana fina, comunicando la superficie hepática con el diafragma, la pared abdominal y el ombligo. El hígado se conserva en su lugar por la acción de varios ligamentos. Está el ligamento redondo, por ejemplo, que es la vena umbilical obliterada, y esta discurre a lo largo del borde inferior del ligamento falciforme, desde el ombligo hasta la fisura umbilical. El ligamento falciforme fija al hígado a la pared abdominal anterior. Hace mucho el ligamento falciforme se utilizaba como referencia para dividir el hígado en lóbulo izquierdo y derecho. Sin embargo, esta ya no es útil quirúrgicamente. Y por último, los ligamentos triangulares derecho e izquierdo fijan ambos lados del hígado al diafragma. En la cara posterior-inferior se encuentra el lóbulo caudado, a la izquierda de este se encuentra el ligamento venoso, fibroso, llamado también como ligamento de Arancio, que es el conducto venoso obliterado y está cubierto por la placa de Arancio. El conducto venoso es la continuación de la vena umbilical. En otras palabras, el ligamento de Arancio es la continuación del ligamento redondo. En la imagen también se observa que la vena cava inferior cabalga la cara posterior del hígado. Es importante recordar que la cápsula de Gleason, esta es una cápsula fibrosa que rodea completamente al hígado, es muy delgada y poco resistente y en su cara externa se adhiere al peritoneo. Después de la cápsula de Gleason, el hígado está revestido de peritoneo, excepto en la fosa de la vesícula biliar. El hilio hepático y la cara posterior del órgano a ambos lados de la vena cava inferior, en dos áreas con forma de cuña. A esas áreas que no está revestido por peritoneo se le llama área desnuda, como se observa en la primera imagen. En la primera imagen observamos que el peritoneo no se adhiere totalmente al hígado. Se muestra con la flecha azul. A esa zona se le llama área desnuda. Era lo que les comentaba en la diapositiva anterior. Y observen el ligamento hepatoduodenal en la segunda imagen. Posterior a esta se encuentra el hilio hepático que contiene la vía biliar común, la arteria hepática y vena porta. Desde el lado derecho y en dirección profunda, es decir, dorsal, al hilio hepático se encuentra el agujero de Winslow. También es conocido como agujero epiploico. Este orificio tiene conexión directa con la retrocavidad de los epiplones y permite el control total del flujo vascular al hígado cuando se pinza el ligamento hepatoduodenal por medio de la maniobra de Pringle, importante para las cirugías. En cuanto a su vascularización, bueno, aquí vemos en la primera imagen la anatomía habitual del eje celíaco y del sistema arterial hepático. El eje celíaco, situado inmediatamente debajo del hiato diafragmático, se trifurca en las arterias esplénica, gástrica izquierda y hepática común, y la arteria hepática primitiva se dirige a la derecha y asciende en dirección al hilio. Cuando inicia la vuelta, emite la arteria gastroduodenal y se forma la arteria hepática propia. La arteria hepática propia de las arterias hepáticas derecha e izquierda en el hilio. Observen cómo la arteria hepática media nace de la zona proximal de la arteria hepática izquierda y la arteria cística suele originarse en la arteria hepática derecha dentro del triángulo de Calot. En la segunda imagen nos muestra la anatomía de la vena porta. La vena mesentérica superior se une con la vena esplénica detrás del cuello del páncreas para dar la vena porta. Obsérvese la entrada de la vena mesentérica inferior en la vena esplénica, que es la disposición anatómica más habitual. En su trayecto ascendente por el borde del epiplón menor, detrás del conducto colédoco y de la arteria hepática, la vena porta recibe el flujo venoso de la vena estomáquica izquierda. En el hilio hepático, la vena porta se bifurca en una vena porta derecha grande y una vena porta izquierda, más pequeña.
La vena porta izquierda sigue un curso transversal y se introduce en la fisura umbilical para abastecer los segmentos del hígado izquierdo. Justo antes de la fisura umbilical, la vena porta izquierda suele emitir una rama apreciable para el lóbulo caudado. La vena porta derecha se introduce en la sustancia hepática y se divide en la rama sectorial anterior derecha y la rama sectorial posterior derecha. Además, emite una rama posterior para el lado derecho del lóbulo caudado o tubérculo caudado, que es lo mismo. La vasculatura del hígado puede presentarse de forma variada. De hecho, una de las arterias que presentan mayor cantidad de variaciones en el cuerpo humano es la arteria hepática. La arteria hepática se origina del tronco celíaco, como ya hemos comentado, dando origen a las arterias gástricas izquierda, esplénica y hepática común. Más tarde, la arteria hepática común se divide en la arteria gastroduodenal y la arteria hepática propia. La arteria gástrica derecha, por lo común, da origen a la arteria hepática propia, pero esto es variable. La arteria hepática propia se divide en las arterias hepáticas derecha e izquierda. Esta anatomía clásica o estándar se presenta en casi 75% de los casos, mientras que el 25% restante tiene anatomía variable. La figura C y E representan una posición anómala de la arteria hepática derecha, que proviene de la arteria mesentérica superior. Esta representa del 10 al 15% de los casos. La figura D representa una posición anómala de la arteria hepática izquierda, que proviene de la arteria gástrica izquierda, y se presenta en el 3 al 10%. Por último, la figura A, B y F representan del 1 al 2%. En cuanto a las variaciones en la anatomía de la vena porta, la figura A, en la anatomía normal, la vena esplénica y vena mesentérica superior se combinan para formar la vena portal, la cual da ramas en portal derecha e izquierda. La vena portal derecha después de ramas en sectorial anterior derecha y sectorial posterior derecha. Y en la figura B, la vena sectorial anterior derecha, la sectorial posterior derecha y la vena portal derecha pueden todas originarse independientemente de la vena portal principal. Ya en la figura C, la vena sectorial posterior derecha puede originarse tempranamente de la vena portal, luego bifurcarse en la sectorial anterior derecha y vena portal izquierda. La inervación parasimpática del hígado proviene del vago izquierdo y del vago derecho, que dan origen a las ramas hepáticas anterior y posterior respectivamente. La inervación simpática incluye a los nervios esplácnicos torácicos mayores y al ganglio celíaco, aunque la función de estos nervios es mal comprendida. El hígado desnervado después del trasplante hepático parece funcionar con capacidad normal. El nervio frénico derecho es una fuente común de dolor irradiado al dolor derecho y omóplato, así como al lado derecho o a la espalda. Dicho nervio es estimulado por tumoraciones que aplican tensión sobre la cápsula de Gleason o por irritación diafragmática. La inervación del hígado y de la vía biliar se establece a través de fibras simpáticas originadas desde D7 a D10 y de las fibras parasimpáticas de los dos nervios vagos. Las fibras simpáticas pasan por los ganglios celíacos antes de dar las fibras postganglionares para el hígado y la vía biliar. Los ganglios celíacos derechos y el nervio vago derecho crean un plexo nervioso hepático anterior que discurre a lo largo de la arteria hepática. Los ganglios celíacos izquierdos y el nervio vago izquierdo configuran un plexo hepático posterior, situado detrás de la vía biliar y de la vena porta. Las arterias hepáticas son inervadas por fibras simpáticas, mientras que la vesícula biliar y los conductos biliares extrahepáticos reciben fibras simpáticas y parasimpáticas. La división anatómica del hígado ha variado con el tiempo. Antes de 1897 dividían al hígado de acuerdo al ligamento falciforme, resultando en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Sin embargo, estas referencias no servían quirúrgicamente. Entonces, en 1897, el Dr. Candley decidió dividir el hígado a partir de la vasculatura, lo cual por supuesto sería más útil en cirugía, y posteriormente, a partir de la línea de Candley o cisura portal, que es lo mismo,
se dividió en 4 sectores al hígado, como se observa en la segunda imagen. Ya en 1957, Cournot, al estudiar más profundamente la anatomía de la vasculatura, dividió al hígado en 8 segmentos, respetando la línea de Candley. La distribución de los 8 segmentos es de acuerdo a los números del reloj. Si bien en la imagen no aparece el segmento 1, es porque representa el segmento caudado que se encuentra posteriormente. Y el segmento 4 se divide en 4A y 4B. A su vez, en ese mismo lapso de tiempo, dividieron al hígado en 4 secciones, que es muy similar que los 4 sectores propuestos en 1897, que vimos en la diapositiva anterior, pero las 4 secciones tienen mayor utilidad quirúrgica. Entonces, de acuerdo a la división anatómica hepática, se puede poner un nombre a la resección quirúrgica, según su relación anatómica, como se muestra en la tabla 1. Si se hace resección del quinto y octavo segmento, se le llama hepatectomía derecha. Si se hace del segundo al 4, es hepatectomía izquierda. Si es el segmento 5 y 8, seccionectomía anterior derecha. El 6 y el 7 es seccionectomía posterior derecha. Y el segmento 4 se le llamaría seccionectomía izquierda medial. Y así. Y si es del cuarto a octavo segmento, se le llama triseccionectomía derecha o hepatectomía derecha extendida. Si es de un solo segmento, se le llama segmentectomía. Y si es de 2 segmentos contiguos, se dice bisegmentectomía. Y así se ve en una cirugía real. En la primera imagen, LSI significa ligamento coronario izquierdo y está seccionado. Y en LCD significa ligamento coronario derecho y también está seccionado. También se puede observar la vena cava infradiafragmática y suprahepática, que están señalados por la flecha negra. En la siguiente imagen que acaba de aparecer, LR significa ligamento redondo que está seccionado y LF ligamento falciforme, seccionado hasta los ligamentos coronarios. Ya en la imagen de maniobra de Pringle, lo que se hace en esta maniobra es la oclusión del pedículo hepático, es decir, el hilio hepático. Se realiza tomando en bloque la totalidad de la triada del pedículo hepático mediante un clamp vascular o mediante un torniquete ajustable. Esta oclusión puede ser aplicada de forma continua o intermitente, con periodos de isquemia de 15 minutos y descansos de 5 minutos. Esto con el objetivo de evitar el efecto perjudicial de una isquemia prolongada. La maniobra permite detener la hemorragia o determinar cuál es el vaso que está sangrando. La hemorragia por lesiones de la vena porta y el de la arteria hepática se detendrá con la aplicación de una pinza vascular a través del hilo hepático. Cuando es de las venas hepáticas y de la vena cava retrohepática, no se detendrá. Esto es muy importante en cirugía. Aprovechando el tema y para finalizar, les hablaré un poco sobre abscesos hepáticos, ya que son relativamente frecuentes y para el tratamiento se toma en cuenta la invasión anatómica y el tamaño de los abscesos. El absceso hepático más común en Estados Unidos es el absceso hepático piógeno. Los abscesos piógenos pueden ser únicos o múltiples y se les detecta más a menudo en el lóbulo derecho del hígado. Los agentes infectantes más comunes son gram negativos. En 66% de los casos se detecta Escherichia coli y otros microorganismos frecuentes comprenden Streptococcus faecalis, Klebsiella y Proteus vulgaris. El drenaje quirúrgico a través de un laparoscopio o por la técnica abierta a veces se torna necesario en caso que sean ineficaces los tratamientos iniciales. También está el absceso mediano. Este es el tipo más común de absceso hepático en todo el mundo. Rara vez se necesita aspirar el absceso y debe reservarse para pacientes con abscesos muy grandes, para pacientes que no mejoran con tratamiento médico y para aquellos que al parecer muestran una infección sobreañadida. Además, los abscesos del lóbulo izquierdo del hígado en peligro de romperse y vaciar su contenido en el pericardio deben ser tratados con aspiración y drenaje. En la segunda imagen se muestra una punción aspiratoria con el trocar de laparoscopía. Previamente a iniciar
la resección de la periquística, se punciona el quiste y se evacúa su contenido. En los univesiculares, con una aguja gruesa o con un trocar unido a un aspirador potente, a través del casquete de exteriorización de la periquística íntegra. El fiador punzante del trocar se utiliza para fragmentar las vesículas y permitir su aspiración. Y con esto finalizamos la presentación. Muchas gracias por su atención.